Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar en la unidad didáctica de bioseguridad manejo de residuos sólidos. Vamos a ver algunos conceptos generales básicos. ¿Qué son residuos sólidos? Son restos de nuestras actividades diarias que se desechan por considerarlos sin valor, es decir, ya no sirven. Y estos comúnmente van a ser conocidos como basura. Según la composición de estos residuos, podemos nosotros clasificar en tres tipos. Residuos biocontaminados, que son de clase A, residuos especiales de clase B y residuos comunes. En realidad, estos residuos sólidos es un problema álgido para la salud pública. ¿Por qué? Porque no existe un acondicionamiento y segregación adecuada de estos residuos. ¿Qué más? No hay un transporte adecuado de estos residuos sólidos hospitalarios. ¿Qué más? Inadecuada disposición final de los residuos sólidos hospitalarios. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a haber transmisión de enfermedades, proliferación de enfermedades por este problema de los residuos sólidos, porque no se está eliminando en forma adecuada. Existen algunas bases legales donde regulan cómo debemos nosotros eliminar, tratar los residuos sólidos. Tenemos la Ley 26.842, Ley General de la Salud. Dentro de sus artículos habla específicamente sobre la eliminación de estos residuos sólidos. Tenemos el Decreto Supremo 057 con su reglamentación. Y así tenemos una serie de decretos que han sido modificados, incluso se encuentra dentro del Código Penal vigente aprobado, ¿no? Con el Decreto 635, que es delito contra la salud pública, la eliminación o el desecho inadecuado de estos residuos sólidos. La Ley General de Residuos Sólidos, dentro de sus especificaciones, clasifica, en el artículo 15 dice, habla sobre la clasificación de acuerdo al origen de las basuras. Dentro de ello vamos a encontrar los residuos sólidos de domicilio, los residuos comerciales, residuos de limpieza de los espacios públicos, residuos de los establecimientos de atención, residuos industriales, residuos de las actividades de construcción, residuos agropecuarios y residuos de instalaciones y actividades específicas. Como podemos ver, cada uno de estos residuos debe tener un especial tratamiento y eliminación final de estos residuos. También en el artículo 145 habla también de las infracciones, las disposiciones de ley de reglamento, ¿no? Donde indican qué sanciones se le debe de dar a las personas que incumplen con las normas que ya están establecidas. Además de ello, vamos a encontrar en el artículo 14 las sanciones. Habla
Por ejemplo, en una primera infracción, una amonestación por escrito, dice. La segunda infracción, multa. Y además de ello, existen infracciones graves, donde la multa es desde el 21 a 50 UITs, en caso se trate de residuos peligrosos. En este caso puede ser de industrias, de laboratorios, etc. Pero sin embargo, a pesar que existen estas leyes, ¿no? Existen estos reglamentos, todavía aún seguimos incumpliendo. Las instituciones públicas incumplen con estos artículos, con estas leyes, no se da cumplimiento. Vamos a ver ahora específicamente, nos vamos a centrar en los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios son provenientes de centros de atención médica, laboratorios. Estos residuos contienen bacterias, virus, son microorganismos que van a ser capaces de ocasionar una infección y van a involucrar el riesgo para la salud. Entonces, estos residuos hospitalarios deberían ser manejados en forma correcta y adecuada. Estos residuos hospitalarios se pueden clasificar en 3 tipos: residuos biocontaminados, residuos especiales y residuos comunes. Entonces ahora vamos a ver a los residuos biocontaminados. Estos residuos biocontaminados deberán ser eliminados en una bolsa roja. ¿Qué cosas van a contener? Concentraciones de microorganismos que son potencialmente de riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos. En el hospital, por ejemplo, en estos contenedores con bolsas rojas se elimina todo material que tenga contacto con el paciente. Estos materiales, residuos biocontaminados, vamos a encontrar de 2 tipos, de tipo A1 y el de tipo A2. En el tipo A1 van a estar los residuos que específicamente se han efectuado en la atención del paciente. Residuos biológicos, secreciones, exudados, materiales de desechos provenientes de sala de aislamiento, pero que han tenido contacto con el paciente. Cualquier tipo de material que haya estado en contacto con secreciones del paciente van a ser considerados de tipo A. Y en el de tipo B vamos a encontrar qué tipo de materiales. Material de cultivo, inóculos de muestras biológicas. Vamos a encontrar a las vacunas vencidas, los medicamentos vencidos, muestras contaminadas, filtros de áreas altamente contaminados y cualquier residuo contaminado por estos materiales biológicos. Vamos a encontrar también el tipo de material de residuos punzocortantes, el de tipo A5. Estos materiales generalmente, cuando su mismo nombre dice punzocortantes, son materiales como las jeringas, las hojas de bisturí, los envases de las ampollas,
placas de cultivo, ¿no? Y se considera también cualquier objeto punzocortante, ¿no?, que nosotros vayamos a desechar, así no haya sido usado. Deben ser reciclados en contenedores duros, con tapa dura, y estos deben ser eliminados en forma adecuada. Ahora, vamos a ver a los materiales de clase B, residuos especiales. En este caso, según las normas, debemos eliminar en bolsas amarillas. Este tipo de residuo constituye un peligro para la salud. ¿Por qué? Por sus características agresivas y letales, porque son corrosivas, ¿no?, inflamables, tóxicos, ¿no? Generalmente estos materiales, ¿dónde vamos a encontrar? En los laboratorios, son los que van a usar estas sustancias químicas para poder efectuar los análisis. Dentro de ello vamos a encontrar nosotros, de estos residuos especiales, al de tipo B1 y B2. Dentro de ello nosotros en el de tipo B1 vamos a encontrar a los residuos químicos peligrosos, ¿no? Ya hemos visto con características corrosivas. Por ejemplo, son usados, ya les dije, en el laboratorio, van a ser usados como quimioterápicos en aquellos pacientes con cáncer, antineoplásicos también. Todos estos productos químicos utilizados básicamente son para el tratamiento de pacientes con cáncer. Dentro de ello también nosotros vamos a encontrar los solventes. También si se rompe un termómetro, debemos eliminar en este contenedor de tipo B1. Sabemos que el mercurio es muy peligroso para la salud. Muchos de nosotros poco o nada le damos importancia cuando se rompe un termómetro. Tiene sus técnicas de cómo recoger este mercurio cuando se rompe el termómetro. Luego, por ejemplo, las baterías usadas, las pilas, ¿dónde lo botamos? Donde sea, como querramos, pero sin saber que estamos haciendo daño al medio ambiente. Los aceites, los lubricantes usados, ¿no? ¿Cómo lo tiran? Sin asco en el piso, como si la madre tierra lo va a regenerar. Al contrario, nos hemos dado muchas veces cuenta en esos lugares donde eliminan lubricantes o donde venden aceites, no hay vida. La tierra ya no tiene vida. Y en el de tipo B son residuos farmacéuticos. Esto de la farmacia, medicamentos que ya han sido vencidos, medicamentos utilizados, van a ser eliminados en esos contenedores. También vamos a encontrar al de tipo B3 los residuos radioactivos, totalmente peligrosos. Estos residuos, ¿no?, son de radiactividad, provenientes generalmente de laboratorio. Y estas a su vez tienen dos características: por su gran peligrosidad y por la duración. Son bastante peligrosos este tipo de residuos y que deben tener un manejo especial para la eliminación. Vamos a ver entonces el tercer tipo de residuo, que son de clase C, los residuos comunes. Estos residuos son aquellos que no se van a encontrar en ninguna de las categorías anteriores que hemos visto y no han estado en ningún momento en contacto con paciente.
Esto generalmente, ¿dónde se generan este tipo de basuras? En las oficinas administrativas, en las áreas públicas, residuos de limpieza, restos de preparación de alimentos que nosotros eliminamos de los domicilios, ¿no? Estos residuos se pueden clasificar en tipo C1, tipo C2. 1, ¿no? Papeles de la parte administrativa sin contacto de pacientes, cartones, cajas, etc. De tipo C2, ¿no? Materiales de vidrio, plástico, metales y otros que no hayan tenido contacto, igual no han tenido contacto con paciente. Y el de tipo C3, restos de preparaciones de alimentos, ¿no? Que van a salir de los domicilios, de la cocina, de los jardines. En realidad, estos son orgánicos que se pueden transformar nuevamente en guano. Vamos a encontrar algunos residuos que nosotros podemos reciclar. Algunos tipos de residuos comunes, por ejemplo, el C1, el CO2, eso, por ejemplo, los cartones, los papeles, las botellas, se pueden volver a reciclar, ¿no? Pueden volverlo nuevamente a utilizar esta materia prima. Ahora vamos a ver las etapas del manejo de residuo hospitalario. En realidad pasa por diversas etapas. El acondicionamiento. En esta etapa se debe acondicionar el material, de qué forma se va a eliminar, en qué tipo de depósito, en qué tipo de recipiente. La segregación y almacenamiento primario, de igual modo, tienen que el personal de conservación y limpieza recoge de los diversos servicios todos los materiales, todos los desechos y debe hacer un previo almacenamiento primario, seleccionar, porque hemos visto los diferentes tipos de contenedores y bolsas donde se debe recolectar, cómo se va a hacer la eliminación. Es por eso en la segregación y almacenamiento primario se debería efectivizar así. Luego de ello se hace el almacenamiento intermedio. Lo retiran y lo llevan a los lugares donde se recolectan la basura. Luego de ello es el transporte intermedio, el almacenamiento final y luego estas basuras, estos residuos deberían ser tratados porque sabemos que estos residuos hospitalarios son totalmente contaminados, contienen virus, bacterias, las que van a ocasionar infección y las que van a ocasionar enfermedad. ¿Por qué nosotros debemos de manejar correctamente estos residuos? Los que generamos en los establecimientos de salud, los servicios médicos, se deben de eliminar en forma adecuada porque constituyen un peligro potencial de daño para la salud de las personas, tanto para los trabajadores como para los pacientes. Si no se desecha en forma adecuada, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir generando mayor carga microbiana. Vamos a seguir generando mayor cantidad de basura, ¿no? Y vamos a seguir contaminando el medio ambiente, vamos a seguir contaminando de enfermedades a la población.
Existen preocupaciones sobre la eliminación de estos residuos sólidos, porque estos residuos sólidos pueden contaminar al personal de salud con la transmisión de VIH-Sida, el virus de la hepatitis B y C. Hoy en día, el COVID-19. Entonces, tenemos que tener bastante claros, debemos ser muy precavidos y responsables durante la eliminación de estos materiales punzocortantes que nos podemos contaminar. Es por ello la adecuada eliminación de estos materiales de desecho, punzocortantes, materiales que hayan estado en contacto con el paciente, con secreciones, deben ser eliminados correctamente. ¿Qué debemos hacer para protegernos? Existen precauciones estándares, universales, que nosotros ya conocemos. En el tema anterior hemos llevado, es el lavado de mano, usar guantes cuando vamos a manipular fluidos corporales, secreciones, usar mascarilla y lentes, usar mandilones, usar técnicas adecuadas. Es lo único que a nosotros nos va a proteger, el uso de los EPPs. No hay otra. Es lo único que nos va a salvar de las diversas contaminaciones y de las diversas infecciones durante la atención del paciente. Además de ello, nosotros, sumado a esto, de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a efectuar, vamos a usar los protectores oculares y los respiradores. En este caso, los lentes y las mascarillas, ¿no? Generalmente, esto nos va a proteger los lentes de salpicadura a los ojos, de los fluidos corporales, de las secreciones que pueden entrar en contacto con nuestras mucosas oral y ocular. El uso de estos respiradores N95, ¿no?, son eficaces en un 95%, nos van a proteger. Esto vamos a usarlo en áreas donde se van a realizar procedimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando es con un paciente con TBC, cuando van a hacerle procedimientos de toma de muestras, ¿no? Estos respiradores nos van a proteger en un 95%. ¿Qué acciones y propuestas para esta solución de estos problemas que nos aquejan a nivel nacional con referente a la eliminación de residuos? No es solo acá, en otros países existen incineradores, donde ahí se incineran a altas temperaturas la basura, pero nosotros a nivel nacional no existen esos. Entonces no hay una eliminación de estos residuos adecuados. ¿Y qué propuestas de solución nosotros podemos dar a este problema? Dentro de las acciones que debemos de tener en cuenta, uno es la sensibilizar al personal
para la buena segregación y almacenamiento primario de estos residuos sólidos. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? Estoy hablando con un grupo humano que son ustedes, que se están formando como parte del equipo de salud y que nosotros somos los llamados a una eliminación adecuada de estos desechos. Tenemos ya contenedores específicos dentro de los servicios hospitalarios donde nosotros tenemos que eliminar qué tipo de desechos debemos echar. Por ejemplo, en los contenedores de bolsa roja hemos dicho que se deben de eliminar residuos hospitalarios, todo residuo que ha estado en contacto con el paciente, secreciones, el algodón, todos los materiales que han estado en contacto en la atención del paciente. Y en los contenedores de bolsa negra debemos de eliminar todos los empaques de los medicamentos, de las jeringas, de los sueros, etc. Y en los contenedores, cajas, bidones, que son específicos, son para materiales punzocortantes. Desde aquí nosotros iniciamos con la segregación y almacenamiento primario. Otro es dar cumplimiento con las normas legales vigentes. Debemos hacer que éstas se cumplan, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos elaborar planes de manejo de estos residuos sólidos. ¿Cómo debemos manejar? ¿Dónde debemos almacenar? ¿No? ¿Cómo debe ser su almacenamiento final? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? ¿No? Vamos a colocar residuos y contenedores adecuados. Según las normas, las leyes indican los biocontaminados en el rojo, residuos comunes en el negro y los residuos especiales en el amarillo. Acá son de radioactividad, sustancias químicas, acá oficinas del domicilio, etc. Y aquí todo lo que está biocontaminado en la atención del paciente. Y en los contenedores, los materiales punzocortantes. Entonces, de esta manera nosotros se segrega de forma correcta los residuos hospitalarios. ¿Qué podemos hacer? No debemos delegar o solicitar, por ejemplo, al personal de limpieza que realice otra actividad que no es su actividad. Muchas veces delegamos funciones a las personas, lo pueden hacer con mucha voluntad, pero no van a efectuar como quisiéramos que nosotros se efectúe estas actividades. Nosotros sabemos dónde vamos a poner la aguja, nosotros sabemos dónde vamos a poner el algodón, nosotros sabemos cómo se manipula la chata, nosotros sabemos qué tipo de material se echan a los contenedores con bolsa roja, etc. ¿Qué más? Debemos estar atentos que el orden y la limpieza en nuestros servicios siempre esté presente. Si vemos que hay un derrame de algún medicamento o alguna secreción, hemos recolectado muestra de orina,
tenemos que estar siempre pendientes, informando, comunicando, limpiando para que puedan efectuar adecuadamente las desinfecciones. Podemos encontrar riesgos asociados al manejo de residuos sólidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer una gestión positiva para evitar la existencia de estos riesgos. Uno, debemos en todo momento conservar nuestros recursos. Debemos en todo momento minimizar los residuos. Cuando hablamos de minimizar es cuando por ejemplo, el médico efectúa una curación de herida. Le voy a alcanzar los guantes quirúrgicos. El guante quirúrgico tiene varios empaques, 2 empaques. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No puedo permitir que esos empaques se contaminen con sangre. Lo que debo hacer es vaciar el guante o dispensarle al médico y ese papel debo eliminarlo. Porque si yo lo dejo ahí, lo pongo a la basura o al contenedor de bolsa de color rojo, se va a seguir contaminando, puesto que esto no estaba sucio, no estaba contaminado, estaba limpio. Entonces, de esa manera, nosotros vamos generando más basura. Entonces, lo que tenemos que evitar en lo mínimo es contaminar más o incrementar más la basura. Otro que debemos reciclar. La reutilización de esta materia prima, como de las botellas de plástico, de los papeles. ¿Qué más? Y debemos recuperar áreas, ¿no? Las áreas verdes son muy importantes, deben de existir en los diversos lugares. Y muchas veces hoy en día, ¿qué está pasando? Se tala un árbol y ya no se siembra otro. No se está recuperando, ¿no? Todo esto nos lleva a muchas cosas, ¿no? En la gestión negativa, ¿qué va a haber? Enfermedades provocadas por vectores, contaminación del agua, contaminación atmosférica, contaminación del suelo, problemas de los paisajes. La salud mental también se va a ver involucrada. Entonces, mira cuánto nosotros, si adecuadamente elimináramos estos residuos, todavía no sería necesario, o sea, de llegar a todo esto, ¿no? Contaminación. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de consumir los productos, pero desecharlo de forma adecuada. También va a contaminar el gasto de energía y de materiales. Y por lo tanto, esto nos va a llevar a un cambio climático. ¿Por qué creen que estamos así? No hay lluvias, hay lluvias. El medio ambiente está totalmente contaminado, ha cambiado su ciclo de vida debido a esta gestión negativa que nosotros ahorita estamos ocasionando a nuestro planeta. Entonces, ¿qué cosa nos queda ahora? Eliminar en forma correcta
los materiales punzocortantes, nosotros como personal de salud, eliminar en forma correcta los desechos que se usan en la atención del paciente, eliminar en forma correcta todos los materiales biocontaminados. Bueno, jóvenes, hasta aquí es el tema con referente a residuos sólidos hospitalarios, esperando que cada uno de nosotros tomemos conciencia sobre la bioseguridad.